¿Qué tal, Bioarx? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Sé que ha pasado tiempo desde el último video y en esta ocasión les pido disculpas por haberme tardado, pero tenemos aquí un tema interesante que vamos a tratar el día de hoy. En esta ocasión hablaremos de la pesca insostenible y el impacto en la arquitectura. Sin más, comencemos. Antes de comenzar quiero mencionar que vamos a relacionarlo con un documental que viene desde la plataforma Netflix, que es Seaspiracy, la pesca insostenible. Parte de la información que mencionaré y que se encuentra en lo que les voy a presentar viene de la misma, ¿no? Y con lo mismo menciono que la plataforma Netflix tiene los derechos de autor de cierto contenido que estaré mencionando. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿pero qué tiene que ver este documental? Para los que no lo hayan visto, antes de continuar con el video, se hará mención, tiene adelanto sobre el documental, alerta de spoiler. Entonces les recomiendo que lo vean para los que no lo han visto, y para los que ya lo vieron pues entenderán todo lo que se le mencionará, y también para los que no pues trataré de ser más lo más explicativo posible. Ahora bien, la pregunta es, todo esto que está de la pesca insostenible, ¿qué impacto tendrá en la arquitectura o en el rubro de la arquitectura? ¿No? Bueno, vamos a mencionarles entonces la sinopsis de Seaspiracy, de este documental. Se las dejo aquí a continuación, tal y como lo dice en la película, en el documental. Dice que un director apasionado de los océanos decide realizar un documental en el que demuestra el daño al que el ser humano causa a las especies marinas, desvelando en el proceso una alarmante corrupción mundial. Dirigido y protagonizado por Ali Tabrizi, un cineasta británico. Ok, entonces, este señor Ali Tabrizi hace un documental en el cual incluye parte de su investigación y toda sus análisis, información, donde él nos muestra en el documental, que más que un documental yo siento que son evidencias de todo lo que está sucediendo, porque todo lo que se muestra es real. Entonces muestra la pesca inmoderada en los océanos, muestra las matanzas de ciertas especies en peligro de extinción y otras que pues están al borde del peligro de extinción. Entonces es muy difícil lo que sucede, y es una realidad. Y les agrego y les comparto esta parte para entender un poco más de qué trata el documental y cómo lo vamos a ir relacionando. Pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la sobrepesca? ¿No? La sobrepesca se define como el exceso de pesca de peces o mariscos por parte del ser humano. Hay que recalcar que este fenómeno se empezó a producir en el siglo XX y es un peligro para el medio ambiente, pues causa grandes desequilibrios en los ecosistemas marinos. Claro, la sobrepesca es como la caza de animales, pero esto sucede en el mar. Entonces, al haber una pesca que no está controlada o que en exceso se está cruzando los límites, pues se causa un desequilibrio, porque, y esto que voy a mencionar también se ve en el documental. Al haber, si por ejemplo se pone uno a cazar una especie de depredador en el mar, y lo causa la causa de esto es que, por ejemplo, al no haber tantos depredadores, dirás, bueno, un ejemplo, si se ponen a cazar tiburones en exceso y los peces de la cadena alimenticia debajo de los tiburones empieza a haber una sobrepoblación, estos mismos no se causa un desequilibrio tal en el medio ambiente que al haber sobrepoblación no hay suficiente alimento y la especie de abajo empieza como que a extinguirse. ¿Por qué? Porque los de arriba empiezan a comer más a los de abajo, porque hay un desequilibrio arriba, porque arriba no hay nada que controle la sobrepoblación. Los tiburones, es decir, controlan a los de abajo y los de abajo controlan a los de abajo, y así sucesivamente. Pero al faltar uno en la cadena alimenticia, la sobrepoblación se da porque ya no existe algo que cause que o que no es que digamos que esté mal o que esté bien que los estén comiendo o algo así, pero en el medio ambiente y la naturaleza, la misma naturaleza controla el medio ambiente y equilibra los seres vivos que habitan en ciertos lugares, ¿no?
Entonces causa un desequilibrio total y también es un peligro al medio ambiente porque cada ser vivo tiene un propósito en el mundo. Entonces hay que recalcarlo. Pero esto también se da debido y pasa debido a la pesca ilegal o la pesca de arrastre en las profundidades. Son dos grandes problemas que aumentan la sobreexplotación del mundo marino. Para los que no entiendan qué es la pesca de arrastre, la pesca de arrastre es cuando tiran una enorme red gigantesca en los océanos y se arrastra por todo el mar recogiendo todo a su paso. Esto es un problema grandísimo porque no solo es para los peces y todo lo que entra en esa red, no todo lo que caza, sino que también al haber el arrastre en las profundidades daña todo el ecosistema, crea una fractura en el mismo, ¿no? Es como agarrar un jardín, arrasarlo por completo, destruye no solo al ser vivo, sino también el propio hábitat del mismo. Y esto causa un desequilibrio al ambiente, causa un problema mayor y se dan ciertos casos que pues se les menciona igual. En esta, la sobrepesca, esta es una técnica de pesca insostenible muy destructiva. Las grandes redes de estos buques, los que les explicaba anteriormente de la pesca de arrastre, arrastran el fondo oceánico destrozando y atrapando todo a su paso. Entonces de lo capturado el 30 y 60% corresponde a especies que se dan de forma accidental y todo se tira por la borda. ¿Qué pasa? Si se ponen a cazar una especie de pescado, un ejemplo vago, atún, y de repente en esa pesca de arrastre o bueno, el pez que estén cazando o pescando, se da otra especie, es decir, se mete una tortuga o se mete un tiburón o algo en la red, lo que pasa es que lo tiran por la borda del barco. Pero más en el documental menciona que ya más del 90% que botan al mar ya no se encuentran con vida, por lo mismo de que la sofocación el momento de que al haber tanta comunidad de peces en un solo lugar, pues entre ellos mismos a veces no logran sobrevivir y la mayoría al momento de subirlos ya están muertos. Entonces, o en su caso son tan malas las personas, el ser humano, que incluso antes de tirarlo por la borda lo asesina para que sea comida de otro tipo de animales. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto aparte de las que les acabo de mencionar? La consecuencia es que la sobrepesca, aparte que supone una gran amenaza para la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico, los datos son preocupantes. Según las asociaciones, más del 80% de las reservas de peces de las que existen están sobreexplotadas al máximo. La abundancia de las poblaciones de grandes predadores como el bacalao, el atún y el pez espada han disminuido un 90% por culpa de la sobrepesca. Y dice que nuestros mares son vulnerables y sensibles, y un cambio importante y repentino del número de ejemplares de una especie puede ejercer una gran presión de su medio ecológico y un cambio en el equilibrio de los océanos, incluso la cadena alimentaria de otras especies. ¿Ya? De los que les menciono aquí, en el primero nos dice que más del 80% de las reservas se están explotando actualmente. En el segundo, lo de los predadores, el bacalao y demás, disminuyen más del 90% también, porque por causa de la sobrepesca. El atún es un ser vivo que está totalmente explotado su pesca y que esto causa un desequilibrio, aparte de que causa un riesgo de extinción del mismo, porque hay especies de atunes muy cotizados que igual mencionan en el documental que su mismo costo supera los $3 millones. Entonces debido a esto y muchas otras causas causan la sobrepesca, entre otras cosas. Y el tercer punto es lo que yo les mencionaba de la cadena alimenticia. Al faltar uno arriba del otro causan la sobrepoblación. Eso ya es un desequilibrio, y al no haber tanta comida para esa sobrepoblación causa su misma muerte de los mismos peces. Entonces son graves las consecuencias. Pero hablemos, el océano. Desde la antigüedad, el mar ha sido comunicador entre países y protagonista en el nacimiento de las ciudades, esto más hablando del rubro de la arquitectura. Así fue que en las primeras civilizaciones y durante los siglos ha conducido al descubrimiento de nuevos continentes. Gracias al océano o al mar en general, el ser humano ha logrado desplazarse en otros tiempos a través de este
de un lugar a otro, y gracias a esto ha logrado conocer nuevas tierras, nuevos lugares, pero hay que recalcar que en la mayor parte donde está la huella humana siempre hay consecuencias y siempre deja rasgos de su paso, pero no rasgos buenos, en la mayoría de los casos rasgos malos hacia los demás seres vivos. Cabe recalcar que tanto en el océano como en todo el planeta, cada ser vivo debe ser respetado en su hábitat natural. Claro, debe de haber esto que menciono es punto de vista personal. Yo considero que para que exista una armonía entre seres vivos, debe de haber un equilibrio en ambos. ¿Qué quiere decir para mí esto? Quiere decir que debemos de buscar el equilibrio para tener la armonía con los seres vivos, porque si no, solitos nos estamos acabando. Es cierto que en el mundo actualmente en ciertos lugares existe la sobrepoblación y en otros existe la falta de alimento para los mismos. Pero esos son temas que abordaremos más adelante. Concentrándonos en este. Muchas ciudades han nacido a orillas del mar y ríos para convertirse en el elemento clave de cualquier desarrollo urbanístico. El mar y las olas rompiendo en la playa, el movimiento del agua, sus formas naturales de expresión, los animales marinos que lo habitan o las velas de los barcos han sido fuentes de inspiración para muchos arquitectos. En el segundo punto de este que les menciono, varias de las ciudades nacieron a orillas del mar o a orillas de fuentes. ¿Por qué? Porque al menos todo lo que está cerca de agua es vida, ¿no? Produce vida. Entonces, la mayoría de las personas en tiempos remotos se ubicaban cerca de estos mares porque era una fuente donde podía obtener alimentación, donde podía haber transportación, donde podía haber comercio, donde se podía trasladar. Entonces, fueron digamos, estar a las orillas del mar fueron el elemento clave, lo cual se propició a que haya un desarrollo urbanístico grande. Empezaba con un pequeño puerto y se hacía una ciudad gigantesca, ¿no? Cerca del mismo. Hay casos hasta actualmente, como Amsterdam entre otros, donde incluso cruza un océano o cruza un río o algo en medio de la ciudad o a las orillas de la ciudad. Esto es debido también a esto que les menciono, que a veces desde su principio empezó cerca del mismo, ¿ya? El tercer punto que les menciono es que el mar siempre ha sido fuente de inspiración, así como otras cosas, ¿no? Para los arquitectos. Esto debido a su gran biodiversidad que existe, ¿no? Claro, considero yo en punto de vista personal que los arquitectos son inspirados por diferentes tipos de cosas. Todo lo que la imaginación es grande, ¿no? Y los seres humanos también en pensamiento y en creación. Pero eso no significa que los demás no lo sean, los demás seres vivos. Entonces, si se dan cuenta, abordando este tema, un ser natural, un ser por instinto, necesita refugio, un ser vivo, ¿no? Pero nadie les enseña a los pajaritos a hacer casitas, nadie les enseña a ciertos animales a buscar sus refugios, cómo saben que tienen que vivir en una cueva, además, ¿no? Entonces, desde su ADN o desde sus mismos principios, ellos mismos fueron adaptándose. Eso hace que tengan un sentimiento de instinto, de saber más o menos qué hacer sin haberlo aprendido. En otros casos se transmite. Pero hablando de esto, al haber esas consecuencias, al haber toda la pesca inmoderada, al haber la pesca insostenible, se da una falta de recursos para el ámbito de la arquitectura. Y dice en las fuentes de información que busqué, los océanos de la Tierra cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Hay por tanto menos terreno firme para construir, ¿no? Entonces, sí es cierto, todos los océanos del mundo ocupan más del porcentaje de la misma Tierra, ¿no? Pero eso no significa que no pueda existir una solución. Dice que existe menos terreno firme para construir, pero no por eso debemos invadir, ¿no? A eso hay que ponernos a solucionar, y creo que se los anoto en algún punto. Una de las acciones de la arquitectura a lo largo de la historia ha sido analizar el lugar y ante la dificultad para el crecimiento resolverlo constructivamente con ciudades, canales y puertos. Es lo que ya mencionaba anteriormente. Siempre debe haber una solución pacífica y armónica con el medio ambiente. No debemos ocupar un territorio, debemos volvernos uno.
¿Qué pasa cuando se da una pesca insostenible y demás? Afecta todo y a todos. ¿Por qué? Porque no solo existe para la arquitectura, porque cuando hablamos de arquitectura, la arquitectura no es solo construcción, la arquitectura es todóloga, se da un poco de todo, ¿no? Entonces, y cuando mencionamos la palabra como tal de arquitectura, se hacen muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Hasta una casa tiene arquitectura, un ser humano tiene arquitectura. ¿Por qué? Porque está conformado por partes, por manos, por pies, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque se da en todo, en todo. Entonces, al haber un desequilibrio en la naturaleza, la arquitectura de esa naturaleza, desde los rangos de niveles de animales, del más fuerte al más débil, del que come al de abajo, al de arriba, etcétera, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio, ¿no? Y en su arquitectura natural se corrompe. Pero esto no es antinatural porque está corrompido por un ser, ¿no? Externo, no por las mismas fuerzas de la naturaleza. El diseño de las edificaciones en el mar requiere de mucha atención a los detalles, desde la vista hasta donde la funcionalidad de la estructura con el entorno, por lo que muchos modelos de la arquitectura ubicados en el mar encajan de manera armónica con el ambiente. En la mayoría de los casos esto se da, que menciono al final, y repito, muchos de los modelos de la arquitectura ubicados en el mar encajan de manera armónica con el ambiente, ¿no? Les comentaba algo que busqué en una fuente de información, que decía, las islas, la de Palmera que existen en Dubái, fueron para el medio ambiente, fue un desastre total. No fue algo que benefició a los seres del mar, al contrario. Pero eso es tema de otro video. Eso es lo que yo busqué en esa parte donde decía que para el medio ambiente natural del océano causa un desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando uno mete sus manos a veces donde no debe, lo corrompe. Y a veces la misma naturaleza, decía otra fuente de información, que si nosotros dejáramos el mar tranquilo por cierto tiempo, era capaz de regenerarse rápidamente. Quiere decir que la misma naturaleza podría buscar su equilibrio, pero eso no está pasando. Y y como muestra en el documental, en cada minuto de cada día de cada hora, de cada día, está habiendo una pesca inmoderada y muchos animales están muriendo, se están explotando. De hecho, estamos viendo este video y eso está ocurriendo hoy en día. Entonces, yo les menciono ciertas soluciones del documental. Imponer zonas de pesca prohibida, esto para mantener ciertos hábitats protegidos y poder hacer que la especie se pueda reproducir sanamente sin tener ninguna complicación. Asimismo, para que las especies logren tener un equilibrio y un balance en su hábitat y al mismo tiempo no pasen peligros que no sean de la naturaleza. Los gobiernos deben detener los subsidios nocivos. ¿Qué quiere decir? En este tiempo que vemos este video, que estamos en el mes de abril de 2021, salió una noticia no hace mucho donde un país, sin mencionar nombres, iba a vertir desechos radiactivos, bueno, no desechos, sino que más que nada llamémosle, iba a vertir cosas peligrosas al océano, según no haciéndoles daño, ¿no? Verificados. Esto yo no les puedo decir si está bien o está mal, solo les menciono que deben los gobiernos contemplar la detención de subsidios nocivos para el medio ambiente en general, no solo para el océano, para todo lo que es el medio ambiente. Y algo que se menciona en el documental mucho, evitar el consumo de animales marinos, y varios de los entrevistados en este documental hacen la misma mención. Si nosotros evitamos el consumo de estos animales, deja de haber una sobrepesca. Ellos lo mencionan así. ¿Por qué? Porque al haber tanto consumo, hacemos que nosotros mismos somos la causa principal de que eso exista, porque al haber una alta demanda, hay una fuente, digamos, de trabajo para las personas, pero como menciona el documental y parte de esto, a veces pensamos que se enriquecen mucho, pero se da a base de esclavitud, se da a base de muerte, ¿no? Porque mencionan en este documental que incluso los mismos pescadores, al momento de ir a pescar, son esclavizados, son asesinados en el mar, y la gente nunca se entera y nunca hace nada. Entonces,
y el mismo gobierno los solapa y los respalda. Esto gracias a la corrupción que existe dependiendo de cada país, ¿no? No podemos decir que esté bien, no podemos decir que esté mal, porque al fin y al cabo siento que sería un poco diferente, porque andamos, como menciona el director, andamos con las manos atadas porque se siente una impotencia total. Pero como mencionaba al final una persona en el mismo documental, uno puede hacer un cambio, uno puede empezar un movimiento, uno puede hacer que muchas cosas sucedan, ¿no? Y todo empieza con uno. Entonces les dejo con esta pequeña reflexión que sale del mismo documental, que dice que hay que respetar lo que tenemos y proteger lo que nos queda. Les dejo con una pequeña reflexión. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Sin más, nos vemos.